En la charla de hoy hablaremos acerca de astronomía y programación en Python. Voy a compartir aquí inicialmente mi pantalla para que arranquemos con la presentación inicial. ¿La veis compartida en este momento? Sí, sí, se ve. Vale. Entonces, antes de hablar de astrometría y demás, pues primero vamos a entrar un poco en definir lo que se puede hacer desde Python para aplicaciones de astronomía, ¿vale? Entonces, lo primero es definir qué es Python, ¿vale? Algunos de vosotros ya lo conoceréis, que es básicamente un lenguaje de programación, que es un lenguaje, a diferencia de los lenguajes convencionales, este es un lenguaje de programación interpretado y de alto nivel, ¿no? Entonces, esto se diferencia mucho, por ejemplo, de los programas en C, en los cuales el usuario escribe el código fuente y antes de que se ejecute, primero se compila este código y entonces el código compilado es el que luego corre, ¿vale? En este caso, en Python, como el lenguaje es interpretado, entonces, en este caso, en realidad, el intérprete es quien traduce las instrucciones que nosotros hemos tecleado, ¿vale? Y lo bueno de este lenguaje de programación es que es un lenguaje que tiene una semántica bastante fácil de aprender, porque no tiene lo típico de los lenguajes de programación antiguos que son muy delicados en cuanto a si tú no colocas un punto y coma, los comandos tienen un lenguaje que es un poco más complejo. Aquí todo es en Python es muy fácil, ¿vale? Inicialmente, Python en aplicaciones de astronomía lo utiliza todo el tiempo la NASA, sobre todo para cálculos de astrometría, de órbitas, de simulaciones. Lo utiliza mucho también SpaceX para llevar la telemetría de sus naves espaciales. Google por detrás, los algoritmos que corren de inteligencia artificial y el algoritmo de lo que es el motor de búsqueda, pues también utiliza Python. Y como ves, toda una serie de empresas hoy en día utilizan Python. Lo que pasa es que Python normalmente es un lenguaje, como es un lenguaje que podríamos decir es el que está detrás de bambalinas y es el que ejecuta los cálculos numéricos, ¿vale? También, obviamente, se desarrollan en aplicaciones web, aplicaciones informáticas multiplataforma, análisis de datos. Si veis en Data Science, hoy en día es el lenguaje más utilizado en todos estos algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, los coches autónomos y demás, ¿vale? Bueno, ¿por qué es importante también este lenguaje? Básicamente porque es modular, entonces podemos desarrollar módulos, que son pequeños programas de código, y además también tiene paquetes donde hay librerías especializadas. Y entonces lo que vamos a ver hoy son una serie de paquetes de librerías especializadas en temas de astronomía, ¿vale? La ventaja de este lenguaje es que pues viene con una librería estándar para aplicaciones de propósito general y ese intérprete es gratuito y se puede descargar en cualquier sistema operativo. Por ejemplo, si tenéis Linux, este intérprete ya viene instalado en el sistema operativo, no hay que descargar nada. En Windows, si no lo tenéis, ya veis, tenéis el link
del código, pues, y estáis utilizando el sistema operativo Windows, por ejemplo, si ese código lo descargáis y luego lo queréis ejecutar desde localmente en sus ordenadores, pues requeréis primero descargar un Python, ¿vale? Bueno, eso, el Python como tal fue creado en el 89 por Guido van Rossum, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo funcionan estos programas? Entonces, estos programas básicamente requieren convertir el código fuente a código de byte, ¿vale? Y este código de byte, pues, no puede ser entendido directamente por la CPU y por eso necesita el intérprete, ¿vale? Entonces, existen los intérpretes, que es lo que en la jerga del Python es la máquina virtual de Python, donde se ejecuta el código fuente que nosotros escribimos. En el caso de hoy, que vamos a trabajar desde ordenadores en la nube, o sea, en este caso, pues la máquina virtual de Python está corriendo arriba en el servidor de Google, ¿vale? Entonces, Google tiene esa máquina virtual allí instalada y ese código se está ejecutando allí en esta máquina virtual, ¿vale? La ventaja, ¿por qué utilizamos máquinas virtuales para este tipo de aplicaciones de software? Porque estas máquinas virtuales son muy potentes. Ahora, por ejemplo, el código que vamos a ejecutar es un código que hay unas librerías de astrometría que son bastante pesadas. Entonces, si lo haces de código en el ordenador local, pues va a llevar un poco más de tiempo. A diferencia de hacerlo en estos clústeres en la nube, que son mucho más rápidos, que tienen MPUs, CPUs más complejas, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que se hace en esas aplicaciones es que el código, las instrucciones que tecleamos, primero se verifican y si la sintaxis de código es correcta, sigue el código adelante y si no, pues te muestra un mensaje de error, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ver ahora cuando arranquen las primeras instrucciones. Todavía no lo ejecuten el código, lo vamos ejecutando poco a poco y vamos mirando si ocurre algún error cuando se va ejecutando este código, ¿vale? Entonces, el segundo paso es, si este código está bien formateado, pues el intérprete lo traduce al código de bytes. Y luego el código de bytes lo envía a la máquina virtual donde se ejecuta este código, ¿vale? Entonces, así es como funciona. Ahora, si después de la charla queréis utilizar este código, podéis descargarlo. Existen diversos IDEs, que son entornos de desarrollo para Python, ¿vale? Yo recomiendo sobre todo el Visual Studio Code, que es como el estándar hoy en día es el editor de texto multiplataforma para programación, pues es el que más se utiliza. Sin embargo, antiguamente utilizaba mucho uno que se llama el Python Scripter, que es un editor de código gratuito, abierto. Es muy fácil de instalar, muy rápido y muy intuitivo, y también es bastante bueno, ¿vale? Pero existen muchísimos, por ejemplo, el Spider Anaconda, que es muy utilizado en Data Science. Está el PyCharm, que es también muy utilizado, pero hay versiones de pago y versiones gratuitas. Y a los que les gusta programar en Eclipse, pues está el PyDev, que es un plugin para Eclipse. Y quienes utilizan Linux, pues está el Vim, que es una versión mejorada del editor de texto V, ¿vale? También podéis instalar el Conda, que el Conda en una de las librerías que veremos de astronomía se utiliza mucho, ¿vale? Pero bueno, por lo pronto, si no queréis instalar ninguno de estos editores, como estamos desde la nube con Colab, pues
podemos desarrollar el código sin ningún problema, ¿vale? Entonces, lo primero que veremos es la librería AstroPy, ¿vale? Esta librería, pues, surge de un proyecto de una comunidad para desarrollar una serie de librerías y un ecosistema que sea interoperable, porque múltiples investigadores iban desarrollando como paquetes personales y al final lo que hicieron fue unirlo y desarrollar un proyecto en común para cálculos en astronomía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta librería? Esta librería de AstroPy en la versión 4.3, que es la última versión, pues tiene una serie de funcionalidades, ¿vale? Entonces, esta librería utiliza los paquetes de Python estándar, por ejemplo, el Matplotlib, que es muy utilizado para gráficos, lo veremos ahora más adelante. Utiliza el NumPy, que es la librería numérica de cálculos numéricos de Python para el desarrollo de matrices, para cálculos con matrices, vectores, arreglos, todo lo demás, de 1, 2, 3, n dimensiones. Está el SciPy también. Y tiene otra serie de librerías más especializadas, ¿vale? Por ejemplo, utilizaremos una que es la librería FITS, que es una librería que los que les gusta mucho la fotografía astronómica conocéis bastante bien, y es un formato de fotografía que se utiliza mucho en astronomía. La ventaja de este tipo de librerías que sirven para leer este tipo de formatos es que se pueden manipular el fichero FITS, porque es un fichero que no solo tiene los datos de la imagen, sino que tiene unos metadatos adicionales con los cuales le brinda más información a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Hay otras librerías para análisis de imágenes, manipulación de imágenes, modelamiento, lectura de ficheros de entrada y salida, gráficas de histogramas, espectroscopía, series de tiempo, unidades. El paquete de unidades es como va a ser uno de los ejemplos que haremos ahora, ¿vale? Hay un módulo de SIMBAD que es la base de datos astronómica, de objetos astronómicos. Y también tiene otra serie de paquetes de coordenadas para manejo de unidades de tiempo, convoluciones, ¿vale? Y otra parte ya centrada más en astrodinámica, radioastronomía, astroestadística, rayos X. Es que, como veis, este es un lenguaje muy completo. De por sí todos los investigadores que trabajan en diferentes observatorios, sobre todo, utilizan mucho los cálculos y las agencias espaciales pues utilizan mucho en el cálculo de trayectorias y demás, utilizan este paquete de esta librería, ¿vale? Entonces, lo bueno de esta librería es que tiene una documentación relativamente buena, ¿vale? Y entonces, bueno, dependiendo de lo que se quiera hacer, pues cada una de estas sublibrerías tiene una serie de funciones y estas funciones pues están bastante documentadas, ¿vale? Pues aquí no vamos a tener problema. Entonces, vamos a arrancar con el primer código de programación con AstroPy desde Colab, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se realiza la conversión de unidades, ¿vale? Entonces, voy a compartir aquí vamos a cambiar dejar de compartir y vamos a compartir otro. A ver si me deja. Vamos a...
¿Esto tenemos que ejecutarlo nosotros en local desde el documento este? ¿El picture in Sí. picture install AstroPy? Sí. A medida que voy ejecutándolo, pues vosotros lo podéis también ir mirando en tiempo real, ¿vale? Entonces, vamos a compartir aquí esta pantalla. Vale. Entonces, no sé si ya la... Sí, ya se ve. ¿Ya la veis? Vale. Entonces, para que la librería funcione, lo primero es que hay que instalar... entonces, como veis, esto es un ambiente de desarrollo, ¿vale? Tenemos como una especie de máquina virtual de Linux aquí a la izquierda y tenemos el código fuente que es toda esta parte, ¿vale? Entonces, el código fuente se divide en partes que son texto, que son los que es como la información que va presentando, y luego está la parte que es el código en sí, ¿vale? Entonces, la parte de código es, por ejemplo, la primera línea que me indica que tengo que instalar la librería AstroPy, ¿vale? Entonces, aquí donde aparece este play es donde se ejecutan las instrucciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a darle al primero, ¿vale? Entonces, él me va a instalar la librería, ¿vale? Entonces, vosotros podéis ir ejecutando ese código y ir mirando si efectivamente empieza a instalarlo. Y al principio es un poco lento, pero creo que no debería dar ningún problema. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo instalar AstroPy, me instala una serie de librerías adicionales. Me dice que me instala la distribución 4.3.1, que es la última versión de AstroPy. Me instala NumPy, que es la librería numérica. Me instala otras librerías de metadatos adicionales, ¿vale? Entonces, ese sería el primer. ¿Habéis podido instalarla? Sí. Bueno, aparece el check como que... Ok, perfecto. Vale, entonces, vamos al siguiente paso, que es instalar la otra librería, que es Polyastro, ¿vale? A pesar de que no vamos en este momento, el primer ejemplo no va a utilizar Polyastro, pero lo mejor es instalar primero todas las librerías, ¿vale? Entonces ejecutamos pip install Polyastro y nos debe instalar toda una serie de librerías, ¿vale? Nos instala Plotly, Matplotlib, NumPy, Pandas. Este es una serie de librerías que utiliza Polyastro, ¿vale? Vamos a instalar esta otra librería que es la TBB, que es una librería porque cuando se hacen gráficas en 3D para hacer multithreading se necesita, ¿vale? Entonces instalamos esta versión, ¿vale? Y entonces aquí me dice si se instala o no. Aquí le dije que el siguiente paso es instalar Plotly, que esta ya creo que estaba instalada anteriormente, pero bueno, la puse aquí porque en algún momento me dio problemas, ¿vale? Entonces, si alguien, vale, entonces, en el primer ejemplo, lo que vamos a hacer es a definir cantidades escalares y vectoriales con sus unidades, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar el paquete unidades de AstroPy, ¿vale? Entonces, importamos. Y ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo, vamos a calcular la velocidad de escape de un cohete de la Tierra, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer la conversión de kilómetros por segundo a metros por segundo, ¿vale? Entonces,
este paquete, cuando tú puedes definir las unidades, si veis, cuando tienes kilómetros, entonces lo que haces es que dices 11,2 U, que es del paquete unidades, punto, kilómetro, que son las unidades, dividido en U de unidades por segundo, ¿vale? Entonces se puede hacer estos cálculos de conversión de unidades directamente, ¿no? Entonces aquí me da la velocidad de escape de la Tierra en kilómetros por segundo, 11,2 kilómetros por segundo, que son 11.200 metros por segundo, ¿vale? Este es un ejemplo de conversión de unidades utilizando esta librería. Lo bueno de eso es que puedes hacer conversión de unidades del sistema internacional a unidades del sistema inglés. Puedes hacer diferentes tipos de conversiones de unidades, ¿vale? Ahora vamos a pasar, este otro ejemplo, vamos a pasar a convertir una distancia de kilómetros a parsecs, ¿vale? Y esto, el parsec, que uno diría, bueno, el parsec no se utiliza, pero en astronomía es lo que se utiliza todo el tiempo, ¿no? Entonces, que básicamente la distancia ¿no? El parsec es el parallax of one arc of second, ¿no? Es el paralaje de un segundo de arco. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la distancia a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana después del Sol, ¿vale? Entonces, en Wikipedia aparece que Próxima Centauri está a 4.011 por 10 a la 13 kilómetros, ¿vale? Y entonces vamos a pasar esto a parsecs. Entonces aquí calculamos la distancia en parsec es 1,29, ¿vale? Entonces eso sería. Lo bueno es que esto pues se pueden calcular distancias a planetas, a estrellas, además, ¿vale? Ahora vamos a convertir una distancia de kilómetros a años luz, ¿vale? Entonces vamos a pasar de la distancia a Próxima Centauri. ¿Cuánto sería? Entonces esto sería 4,23 años luz, ¿vale? Entonces estamos a esa distancia. Entonces, si nos dicen Próxima Centauri está a 4.23 años luz o 1,29 parsecs. Ahora, vamos a convertir cuántos parsecs es la conversión entre parsec y años luz, ¿no? Entonces, un parsec, aquí ejecutamos el código, la conversión de parsec equivaldría a 3,26 años luz, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo de lo que sería la conversión de unidades que se utiliza todo el tiempo, porque cuando se hacen cálculos de órbitas y demás, pues se requiere saber, se quiere utilizar este tipo de conversiones de velocidades y de distancias, ¿vale? Ahora, vamos a trabajar ahora con el paquete de AstroPy relacionado con constantes universales. Pues cuando estamos trabajando con constantes universales, tenemos que importar las librerías units y constants, ¿vale? Entonces yo aquí le digo from AstroPy import units as you, ¿vale? Ejecuto el código, entonces ya tengo cargada estas librerías en memoria y entonces vamos a mirar algunas constantes gravitacionales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, él directamente me tiene cargada si yo le digo const.g, la G, pues ya me muestra el valor de la constante gravitacional universal, ¿vale? Me dice cuál es el valor y cuál es la incertidumbre a la fecha y qué unidades tiene, ¿no? Y entonces me dice la referencia del catálogo en el cual se ha hecho la medida más exacta de la constante gravitacional, ¿vale? También está, por ejemplo, la carga del electrón. Entonces aquí me dice cuál es el valor de la carga del electrón, la constante de Planck, ¿no? Esto va muy bien, sobre todo cuando
Estamos, por ejemplo, haciendo análisis espectrométrico de la luz solar y para mirar qué longitudes de onda nos están llegando, pues entonces con eso tenemos el valor de la constante universal, ¿vale? Luego, también tenemos otras constantes como por ejemplo la de la luminosidad solar nominal, ¿vale? Que es la que se expresa la luminosidad de las estrellas, ¿no? Y esa constante pues es igual a la que tiene el Sol y su valor está expresado en vatios, ¿vale? Entonces esa es la luminosidad solar nominal, 3.82 exponente a la 26, ¿vale? Bueno, y la velocidad de la luz también en kilómetros por segundo. La podríamos hacer conversiones se podría hacer conversiones en otras unidades, ¿vale? La velocidad de la luz en vacío, por ejemplo, en parsec por año. Entonces, aquí está la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, esta sería una parte de constantes, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo de combinación de cantidades y constantes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de el cálculo de la interacción gravitatoria entre dos cuerpos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol, ¿vale? Y vamos a ver cuál es esa fuerza de atracción. Entonces, lo primero es, imprimimos la constante de la masa de la Tierra, ¿vale? Entonces, aquí me dice... Aquí, más bajo. Baja las gafas. Alfonso tiene... Lo he muteado, disculpe. Vale, entonces tenemos la masa de la Tierra, tenemos la masa del Sol, ¿vale? Entonces tenemos estas dos constantes universales. Y luego la fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra. Entonces utilizaríamos la ecuación, ¿no? Que es la constante por las masas dividido entre el radio al cuadrado, ¿vale? La distancia entre ellos es una unidad astronómica. Y entonces aquí tendría que la fuerza de atracción del Sol sobre la Tierra es esta cantidad y la fuerza de atracción del Sol en newtons sería esta, ¿vale? Entonces está en la conversión de unidades. Entonces este es un ejemplo de cómo utilizar este paquete de unidades, ¿vale? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo de Astropy utilizando ficheros FITS y vamos a hacer visualización de imágenes, ¿vale? Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar el paquete Astropy Utils y vamos a descargar un fichero FITS. Vamos a abrirlo y vamos a graficarlo con Matplotlib, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es importar la librería Matplotlib, ¿vale? Y aquí yo le digo import Matplotlib, ¿vale? Entonces, importo esta librería, ¿vale? Importo el paquete de visualización, ¿vale? Y ahora voy a descargar un fichero FITS desde un repositorio que hay en la página en la web de Astropy, ¿vale? Entonces vamos a descargar este fichero, ¿vale? Lo descargo, entonces este fichero está ahora en una imagen, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver los metadatos de ese fichero. Y entonces los metadatos de este fichero me dicen que este fichero tiene... bueno, ¿cómo están organizados los ficheros FITS en una imagen? Entonces, a ver si lo pongo por aquí, está por aquí. Entonces, estos ficheros, ¿cómo están organizados? Entonces, estos ficheros, como ven, tienen como una cabecera principal, que sería el header primario, el 0, y es donde normalmente se almacena la información de la imagen, ¿vale? La cabecera primaria. Y luego pueden haber unas cabeceras secundarias
donde normalmente se almacena datos, por ejemplo, tablas, efemérides y demás, ¿vale? Entonces, esos ficheros se organizan de esa forma, ¿vale? Entonces, si yo voy otra vez nos devolvemos aquí al código, ¿vale? Entonces, en el código, si veis, aparece que la cabecera número 0 corresponde a los datos primarios del fichero feeds. En este caso, es una imagen de 891 por 899 en formato IN16, ¿no? Enteros de 16 bits, ¿vale? Y en el siguiente, y en la posición 1 de esta matriz, pues hay una tabla de datos, ¿vale? Entonces, la información de la imagen está almacenada en esa extensión. Entonces, vamos a obtener la cabecera 0, ¿vale? Entonces, me dice que esta imagen es una de 893 por 891, y entonces aquí cuando la grafico, pues efectivamente me aparece que es esta imagen, ¿no? Entonces, aquí le he dicho que me la grafique y que me la grafique en formato de grises, ¿vale? Y que me ponga una barra de colores, ¿no? Para que se vean las diferentes intensidades en escala de grises, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo para abrir este fichero bidimensional de feeds, ¿vale? Ahora, hay otros, ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo trabajar con datasets n-dimensionales, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, cuando hablamos de datasets n-dimensionales, nos estamos refiriendo a arrays de una dimensión, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo le digo, cuando quiero crear un array de una dimensión con los valores 7, 2, 9, 10, pues le digo importar la librería NumPy, la defino como NP, y le digo que voy a crear este arreglo de 4 valores, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo imprímamelo, pues me aparecen estos 4, que serían estas 4 cajitas, ¿vale? Cuando quiero crear un array de 2 dimensiones, pues sencillamente le digo lo mismo, array de 2 dimensiones, lo creo acá, le estoy poniendo estos valores, 5,2, 3, 4,5, 9,1, 0, 1, 3, ¿vale? Entonces me lo imprime de esta forma, ¿vale? Y si quiero crear el array de 3 dimensiones, pues puedo crearlo de esta forma. Entonces, en este caso, por ejemplo, si veis aquí a la derecha, tenemos como una especie de edificio donde el eje 0 corresponde al array de una dimensión, el eje 1 corresponde si fuera un array bidimensional, y el eje 2 sería el tercer array. Entonces, cuando le dije, NumPy, créeme un arreglo de 4 por 3 por 2, que serían como las dimensiones de ese edificio, ¿vale? Entonces, aquí me lo crea. Entonces, volvemos aquí al código, y en el código, entonces aquí generamos los ficheros, ¿vale? Aquí generamos el array de 2 dimensiones, el array y el array de n dimensiones, pues también se puede generar. Ahora, Astrofy tiene una librería que se llama NNData, que es muy similar a la librería de NumPy para crear, para manipulación de arreglos, ¿vale? Y con este, pues, yo puedo convertir un array de NumPy a un array de NNData, ¿vale? Que es el formato de manipulación de ficheros de la librería Astrofy, ¿vale? Entonces,
ese es como los ejemplos de manipulación de arreglos para tratamiento de imágenes, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer tratamiento de imágenes en 2 dimensiones. Todo esto que les estoy explicando es normalmente lo que hacen los programas profesionales de tratamiento de imágenes. Por ejemplo, los comerciales básicamente utilizan ese tipo de algoritmos y al final muestran toda esta información y lo que se hace es una manipulación de ese tipo de estructuras de arreglos, ¿vale? Me dice Ramón que esto es mucho más moderno que el Fortran o el Basic que está acostumbrado él a trabajar. Sí, es bastante más avanzado. Vale. Entonces, cuando vamos a trabajar con imágenes en 2 dimensiones, vamos a importar el paquete otra vez NumPy, ¿vale? Vamos a importar un modelo gaussiano de la librería modelos de AstroPy y vamos a crear un arreglo XY de 500 por 600, ¿vale? Entonces, este modelo gaussiano, los modelos gaussianos son como ondas, ¿no? Y entonces, estos modelos gaussianos, pues, utilizan una serie de parámetros. Entonces, normalmente cuando vamos a crear el modelo, tenemos que decirle cuál es la amplitud, cuál es la media en X, la media en Y, cuál es la desviación estándar, cuál es el teta, que es la rotación, y una matriz de covarianza, si hubiera, ¿vale? Entonces, creo esta matriz gaussiana, ¿vale? Luego le agrego a esta matriz ruido aleatorio, ¿vale? Y luego creo un rayo cósmico, ¿vale? Y le digo que está en esta ubicación, ¿vale? Entonces le digo matplotlib y le digo que me muestre la imagen que ha creado, ¿vale? Entonces, esa imagen en realidad es como una especie de galaxia, ¿no? Y en la parte inferior hay un rayo cósmico en una línea horizontal, ¿vale? Ahora después más adelante lo veremos dónde está. Luego, entonces este rayo lo enmascaramos en una máscara. Vale. Luego, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, esta es una forma de trabajar con modelos con AstroPy, ¿vale? Luego también hay otra clase de la librería CCData y entonces con esto también se pueden crear imágenes en 2 dimensiones. Y en este caso, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es importar la librería CCData, ¿vale? Entonces le digo importarla y que me grafique, importo matplotlib y creo un arreglo en 2 dimensiones con unas unidades aleatorias y le digo que me lo muestre. Entonces, en este caso, como veis, es un vector de 2 por 8, entonces vemos las intensidades, vemos las diferentes intensidades dependiendo del número de parámetros que le hemos ingresado, ¿vale? Y si lo imprimimos, pues vamos a obtener la información que le hemos ingresado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una manipulación de imágenes, entonces vamos a coger la imagen que habíamos hecho anteriormente y la vamos a recortar, ¿vale? Entonces le digo que importar esta librería y vamos a crear una máscara y vamos a recortarlo, ¿vale? Entonces aquí le digo, vamos a hacer el cutoff y le digo cuál es la posición en la cual quiero hacer el recorte. Entonces recorto esta imagen. Si veis esta imagen recortada, si nos vamos aquí atrás, era
¿dónde está? Se me fue. Es esta que vemos aquí, es esta de acá, ¿vale? Lo que hemos hecho es el recorte de esta parte de la imagen, ¿vale? Entonces, también podemos volver otra vez atrás y seleccionar el frame de la figura principal. Y entonces aquí podemos hacer la captura. Aquí estamos centrándonos en esa galaxia. Entonces vemos el frame, lo estamos seleccionando. Y adicionalmente estamos viendo el rayo cósmico este que definimos aquí abajo también. Hemos quitado la máscara. ¿Vale? Entonces es otra forma. Entonces, si veis en estos, cuando se hace cuando se está trabajando en astrometría para identificar objetos, ¿no? en una figura, pues básicamente los algoritmos lo que hacen es esto, cogen lo que sería la matriz y buscan en esta matriz dónde están los puntos, los objetos más brillantes, y con eso hacen una selección. Pues aquí con esto, pues esto sería como el interior de cómo se haría esto. Lo que pasa es que en los programas comerciales tú le das a un botón buscar y él lo hace automáticamente. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de lectura de un fichero externo, un fichero FITS, ¿vale? Entonces, este fichero FITS yo lo he descargado de la web de la NASA, de esta web que aparece aquí, ¿vale? Entonces le digo importo matplotlib, que es para visualizar las imágenes. Y voy a traer la imagen, que es esta imagen. Si veis aquí a la izquierda, la he subido, ¿vale? Entonces, si dais aquí al botón, si queréis subir otras imágenes bidimensionales, pues yo aquí tengo varios feeds, ¿vale? Le dije cargar pero podéis cargar otro diferente. Lo que tenéis que saber con seguridad que es una imagen bidimensional, ¿vale? Entonces, aquí cuando le decimos cargarla, entonces me carga esta imagen y me está mostrando qué información, cuáles son los metadatos, ¿no? Entonces, en la posición 0 de la matriz, pues efectivamente es una imagen de 1024 por 1024 de números en formato de 32 bits flotante, ¿vale? Son floats. Y en la posición 1, pues es una tabla de datos con informaciones ya variadas de lo que sería esta imagen, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es a obtener esos datos de esta imagen y voy a imprimir la posición 0. Me dice que es de 1024 por 1024. Y luego la grafico, ¿no? Y entonces aquí me aparece, esto es como una nebulosa, como una galaxia, es un cuerpo de espacio profundo, ¿vale? Entonces, esta sería la forma de coger imágenes feed. Si tenéis imágenes feed para analizar, pues es una forma de coger cualquier imagen feed y cargarla utilizando Python y la librería Astrophy, ¿vale? Entonces, como veis, Astrophy tiene muchas cosas. Esto es apenas una pequeña pincelada de todo lo que puede hacer. Puede hacer muchas cosas, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la librería Polyastro, ¿vale? Polyastro es una especie de una librería en Python para manejo de órbitas, ¿vale? Entonces, vámonos aquí a la presentación y a ver, Polyastro. Entonces, ¿qué hace Polyastro? Entonces, esto lo que tiene es una colección de funciones para análisis astrodinámico
órbitas mecánicas con enfoque en aplicaciones interplanetarias, ¿vale? Y lo que han hecho es desarrollar una API para el análisis de cantidades físicas, estas unidades, y pues el código fuente está disponible para descargar desde un repositorio de GitHub o directamente, como lo hicimos ahora en este momento, con el comando pip install Poliastro y ya te descarga todo, ¿vale? Entonces, lo bueno con esto es que tiene todas estas funcionalidades. Se puede trabajar con diferentes tipos de objetos celestes, neos, gráficas, y está disponible para Windows, Linux, Python, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con Poliastro? Vamos a hacer el cálculo de órbitas de forma analítica y numérica, ¿vale? Vamos a ver vectores de posición, de velocidad, de elementos orbitales. Vamos a hacer un cálculo de una maniobra de Hoffman, de cálculo elíptico, y vamos a calcular sus trayectorias, ¿vale? Y vamos a determinar la órbita inicial. Y la última parte no alcancé a terminarla, que era cálculo de objetos cercanos a la Tierra, digamos. Pero bueno, esto lo podemos dejar para otra oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para utilizar esta librería? Entonces, si estáis en un ordenador local, pues tenéis que tener instalado los paquetes de Python de AstroPy, que lo podéis instalar con pip install AstroPy desde la línea de comandos. Necesitáis también instalar la librería de NumPy para análisis matemático, numérico, y estas otras librerías, la JPLM, de efemérides planetarias, la Matplotlib, que es la que por defecto se utiliza para gráficos, Numba para acelerar el código, sobre todo cuando hay muchos cálculos matemáticos, y Plotly también se utiliza para gráfico de órbitas, ¿vale? Y SciFi para algunos cálculos numéricos adicionales, ¿vale? Entonces, en Poliastro recomiendan utilizar Conda. Conda es un instalador de paquetes de Python que está bastante bien y bueno, está paso a paso. Aquí en este dejo de cómo se instala paso a paso si lo queréis instalar en el ordenador. Pero yo recomiendo trabajarlo directamente en la máquina virtual de Google y ya nos olvidamos de instalar todo esto porque lleva más tiempo. ¿Vale? Y entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejemplo vamos a hacer los ejemplos con Poliastro, ¿vale? Entonces, vamos. Entonces, lo primero, vamos a ver. Creo que estaba aquí, ¿dónde está? Vamos. Vale, entonces el primer ejemplo que vamos a hacer es a calcular la trayectoria de la misión Mars Science. Espera. El primero es, vamos a calcular el ejemplo de la trayectoria de la misión Mars Science Laboratory, ¿vale? Que llevó al rover Curiosity a Marte. Entonces, para esta necesitamos instalar Poliastro, que ya lo habíamos instalado al comienzo. Vamos a importar la librería Units, Time, NumPy y la librería Bodies, Efemérides, Maniobras, ToBody y Util, ¿vale? Entonces, importamos, ¿vale? Luego, importamos esta otra librería, Plotly, ¿vale? Luego cargamos el fichero binario de la NASA llamado Spice Kernel para calcular la posición y la velocidad de los planetas, ¿vale? Lo bueno de esto es que como está directamente cargada en
la página de Astrofy, pues es rápido, ¿no? Y entonces aquí ya tienes tú todos los cálculos de efemérides de la NASA y es fácil de hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, según la página de la NASA, esta misión la lanzaron el 26 de noviembre a las 15:02 del año 2011, ¿vale? Y llegó a Marte el 6 de agosto del 2012, a las 5:17, tiempo universal coordinado, ¿vale? Entonces aquí vamos a calcular el tiempo de la misión, tiempo de vuelo. Entonces le decimos que el tiempo de lanzamiento, utilizando la librería Time y le damos la fecha, la escala en UTC, ¿vale? Y le decimos .tbd porque esto es para el manejo de fechas, ¿vale? Y que me la grafique, ¿vale? Aquí en este caso me ha graficado la posición de la Tierra respecto al Sol en ese momento, ¿vale? En el momento del lanzamiento de la sonda, ¿vale? Y luego, al llegar a Marte, pues entonces me va a calcular la posición en el momento de llegada, ¿vale? Entonces, como veis, se movió de este punto más a la derecha a este punto más abajo, ¿vale? Entonces, esa es sería la posición de llegada, ¿vale? Ahora vamos a calcular, vamos a hacer otro ejemplo, que en este caso sería, vamos a calcular la órbita de transferencia. Vamos a calcular, en este caso, vamos a hacer un ejemplo de órbitas de transferencia. Entonces, cuando hablamos de órbitas de transferencia, existen diferentes tipos de órbitas de transferencias orbitales, ¿vale? Sobre todo para los satélites que tienen propulsión impulsiva, ¿no? Los que tienen combustible para propulsarse, ¿vale? Y entonces hay unas transferencias que se llaman biimpulsivas, ¿vale? Que quiere decir que para ir del punto A al punto B, encienden 2 veces el motor para darle aceleración al motor y que vaya a mucha velocidad, ¿vale? Y está la transferencia Hoffman y hay una transferencia triimpulsiva, ¿vale? También existe otro método de aproximación por cónicas, el método del problema de Lambert, y hay otro que es el de la asistencia gravitacional o flyby, que es el que ocurre sobre todo con cometas, con cuerpos que se mueven cuando pasan cerca a otros cuerpos que tienen mayor gravedad, ¿no? Y que los aceleran. Entonces, en el flyby obviamente no se consume combustible, ¿no? En el resto de problemas, pues sí, se consume al pasar de una órbita a la otra, ¿vale? Entonces, si queréis a saber un poco más del tema de órbitas, que es un tema bastante complejo, pues aquí dejo 2 enlaces donde explican bastante bien en qué consisten este tipo de maniobras y de transferencias orbitales y los diferentes métodos que hay, ¿vale? En este caso vamos a crear una órbita, vamos a ir de la Tierra a Marte, ¿vale? Entonces vamos a hacer el cálculo de la órbita de transferencia de la Tierra a Marte. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta la misión del MSL. Vale, entonces tenemos la efeméride que sería la fecha de lanzamiento de la misión y la fecha de llegada, ¿vale? Esta sería por parte de la Tierra. Y en Marte, pues también tendríamos en cuenta la fecha de lanzamiento y la fecha de llegada, ¿vale? Entonces, cargamos es lo que sería la ubicación de la Tierra y la ubicación de Marte en cada uno de estos puntos.
Luego, para resolver la órbita de salida y la órbita de objetivo, entonces utilizamos el paquete de órbitas que nos calcula las diferentes órbitas. Y luego vamos a resolver la maniobra. Entonces, en ese momento sí nos vamos a hacer la maniobra que nos va a llevar de la Tierra a Marte, pero después de resolverlo, pues necesitaremos aplicarlo a la órbita de salida para resolver la transferencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, tengo aquí la maniobra de Lambert. Entonces está el paquete que me hace el cálculo de la maniobra. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Y entonces me dice y obtenemos las órbitas de transferencia y la órbita de objetivo. Entonces aquí me dice que la órbita de entonces me está diciendo los cálculos, en la maniobra de Lambert me dijo que van a ocurrir dos impulsos, o sea que durante dos momentos se va a encender el motor para acelerarlo, ¿vale? Y eso me va a llevar a estos kilómetros por segundo, ¿vale? Ese va a ser el coste de encender el motor para la transferencia de la órbita, ¿vale? Y entonces la órbita de transferencia es esta órbita, es una órbita alrededor del Sol. En este caso no la estoy graficando, sino estoy mostrando los datos, ¿vale? Y la órbita final es la órbita ya cercana a Marte, ¿vale? Entonces esta sería la órbita, la primera es la órbita de la Tierra cuando sale y la otra es la órbita cuando llega a Marte, ¿vale? La gráfica 3D no alcancé a hacerla, pero ahora después veremos una ahorita más adelante de cómo sería, ¿vale? Ahora vamos a calcular vamos a calcular otra órbita, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de la misión New Horizons de la NASA y lo que vamos a ver es cómo hizo la sonda cuál fue la órbita que realizó para salir de la Tierra y llegar a Marte, a Júpiter, ¿vale? Entonces esa misión salió en el 2006, ¿vale? El 19 de enero, ¿vale? Salió de Cabo Cañaveral el 19 de enero. Entonces, vamos a importar las librerías de AstroPhi Times Unit, IOD, Bodies, Efemérides, Frames, y las de graficación y unas útiles, ¿vale? Entonces, esta sonda inicialmente lo que hace es que el cohete sale y la insertan en una órbita elíptica, pero en una órbita estacionaria alrededor de la Tierra. Es decir, como la Estación Espacial Internacional, ¿no? Se queda ahí primero en una órbita estacionaria elíptica con una altitud de perigeo de 165 kilómetros y una altitud de apogeo de 215, ¿vale? O sea, mucho más baja de lo que está la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Cuando hablamos de apogeo, es el punto de la órbita elíptica alrededor de la Tierra en la que el cuerpo se encuentra más alejado, ¿vale? Y el punto orbital opuesto es lo que se llama el perigeo, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque tienen primero que calcular exactamente cuál es como la Tierra se va moviendo y Júpiter también se está moviendo, pues tienen que calcular el momento exacto en el cual tienen que hacer la maniobra de la órbita de transferencia, ¿vale? Entonces, el primer cálculo tiene en cuenta el radio de la Tierra, la aceleración de Parkin, que llaman ellos, ¿vale? Y entonces aquí calculo lo que sería la Tierra y alrededor, aquí estaría nuestra sonda, ¿no? Sería la sonda New Horizons, ¿vale? Si ves que está muy pegada a la Tierra, ¿vale? Ahora, eso fue en el 2006, 1 del 19, ¿vale? Luego la salida hiperbólica, porque esto, para hacer
para realizar la velocidad de escape, pues entonces se hace una órbita hiperbólica, ¿vale? Y entonces para esto se tiene en cuenta la relación entre la velocidad orbital, la velocidad de escape local y el exceso de velocidad hiperbólico, ¿vale? Entonces se tienen estas tres. Esta es una ecuación que tiene en cuenta la velocidad orbital, la velocidad de escape y la velocidad de exceso hiperbólico, ¿vale? Entonces hay varios métodos. La primera opción es tomar como la velocidad de exceso hiperbólico, la reportada en el perigeo por la sonda cuando estaba en esa órbita de Parkit, ¿no? Y entonces, según la telemetría, pues esto dio una velocidad de 157.65 kilómetros por segundo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este valor, calculamos la velocidad de escape, ¿vale? Entonces, esa velocidad es de 16.71 kilómetros por segundo, ¿vale? Entonces, ese sería el cálculo de esta velocidad. Después de una corta estancia en esta órbita de estacionamiento, la nave fue inyectada en la órbita heliocéntrica deseada por la segunda etapa del cohete Centauro y la tercera del Star 48B. ¿Vale? Y cuando se agota el combustible del motor de la 48B, entonces la nave alcanzó la velocidad de salida más alta de la Tierra, estimada en 16,2 kilómetros por segundo. Convirtiéndose en la nave espacial más rápida jamás lanzada desde la Tierra, ¿vale? Y entonces aquí se puede calcular el error relativo con esa primera aproximación y es del orden del 3,2%, ¿vale? Luego, más o menos, pues está en el mismo orden de magnitud, ¿no? de lo que sería el valor real, ¿vale? Entonces vamos a graficar lo que sería esa órbita, ¿no? Y entonces aquí vemos vemos lo que sería la sonda y aquí vemos cuál sería la órbita que tendría que tener para escapar de la órbita terrestre y ir hacia el encuentro con la órbita de Júpiter, ¿vale? Ahora, la opción B para calcular esa velocidad de escape es utilizando la información de sobrevuelo de Júpiter. Según la Wikipedia, el acercamiento más cercano ocurrió a las 5:43 UTC. Entonces, con esos datos podemos calcular la solución del problema del Lambert entre la Tierra y Júpiter, ¿vale? Entonces, como tenemos la fecha de lanzamiento y la fecha de sobrevuelo en Júpiter, entonces teniendo estos dos puntos y la velocidad con la que la nave va, pues entonces podemos calcular la velocidad, el exceso de velocidad hiperbólica, y esto nos da aproximadamente 158.47 kilómetros por segundo, ¿vale? Y entonces el error relativo aquí es del 0,52%, ¿vale? Lo cual más o menos también está dentro del orden de magnitud del informe de uno de los científicos de la misión. Ahora, la nave se aproximó a Júpiter entre febrero y marzo del 2007, ¿no? Y para aprovechar esa asistencia gravitacional y adquirir una diferencia de velocidad de 14.482 kilómetros por hora, ¿vale? Y entonces aquí vamos a graficar ahora sí lo que sería la órbita de escape y la órbita ¿no? Y el encuentro con Júpiter, ¿no? Júpiter sería la órbita mayor, ¿no? Y la Tierra sería aquí la pequeñita, y esta sería la elipse que describió la maniobra orbital de la nave
para llegar allí a Júpiter, ¿vale? Y con esto, pues, llegamos al final de este primer viaje, ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues mira, más información, he dejado aquí 2 enlaces también para que Jorge, yo tengo una pregunta. Sí. A nivel de programación, ¿no? Porque has hablado de Python, pero ¿cuánto conocimiento, o sea, por dónde arrancar? Es decir, descargo Python, descargo librerías, etcétera, ya, pero el código en sí, Sí. ¿qué hay? ¿Alguna web que me podría ayudar a arrancar desde cero? Claro, el tema es que la programación requiere de varios factores, ¿no? El primero es aprender un poco de Python, ¿vale? Porque muchas de estas cosas, esta librería, esto sería como jugar en la Champions League sin primero haber jugado en la primera división. O sea, lo primero es aprender Python, ¿vale? Pero aprender Python es relativamente fácil, es lo que decía, es el lenguaje más fácil que se puede aprender hoy en día. Y lo bueno de esto es que en cualquier, si tú te vas a YouTube, a cualquier página, o sea, hay tutoriales de Python ahí por montones. Y no es difícil. Yo estoy seguro que Ok, o sea, conviene arrancar por allí, conviene arrancar con un tutorial de Python antes de meterse en todo esto. Vale. Claro, porque no hay, o sea, si no es que es muy complicado, porque mucha de cómo funciona la programación orientada a objetos y cómo funciona, cómo se llaman todas estas librerías y demás, pues se requiere un poco más de control de cómo se trabaja en Python, ¿no? Y cuál es la filosofía y cómo se programan los módulos y demás, ¿vale? Okay. Yo no me metí en Python porque eso sería abrir otro melón mucho más grande, pero por ahí va la cosa, ¿vale? Jorge. Ok, gracias. Jorge. Vale. Dime. Sí, pregunto sobre lo que decías hace 15 minutos sobre el lanzamiento de New Horizons. Has dicho que fue puesto en una órbita terrestre antes de ser enviado a Júpiter. Me acuerdo leer que de contraste la sonda Pionero 2, Pionero 10 fue lanzado directamente, es decir, inyección directa hacia Júpiter. Entonces, ¿cómo se puede hacer y calcular eso con una precisión, teniendo en cuenta que fue hace 49 años atrás? Calcular, enviarlo a Júpiter, pero sin ponerlo en una órbita inicial terrestre. Sí, lo que pasa es que se puede hacer también y normalmente lo que hacían las órbitas, lo que hacían las primeras misiones era inyección directa porque no tenían apagar y poner en marcha otra vez, varias veces. Sí, el tema con estas maniobras es que aprovechan de que pueden enviar una nave que es más pequeña, que lleva menos combustible, y eso hace que la misión no se encarezca porque lanzar una nave tan gigante, por ejemplo, la que lanzó el Saturno 5 a la Luna, eso es una locura, la cantidad de combustible y demás. Y por eso cada vez más las sondas que exploran el espacio profundo no son unas naves tan grandes, son unas naves que aprovechan la aceleración.
exacto, aprovechan la aceleración gravitacional de los planetas, aprovechan, ¿no? Para intentar gastar la menor cantidad de combustible. Ya, pero las calculaciones, porque en aquel entonces no existía Python, me parece que solo existía Fortran a finales del año 71 para el lanzamiento, el 2, no me acuerdo qué hora, pero en aquel momento, minuto, segundo exacto, lanzó desde Cabo Canaveral y perfecto hacia Júpiter. Y luego Pionero 11 hacia Júpiter y luego a Saturno. Sí, lo que Con pasa es que precisión total. no, está claro, pero yo creo que ellos tuvieron que haber también calculado en el momento de lanzar la sonda, calcular dónde estaba el planeta de destino y demás para hacer este cálculo para gastar la menor cantidad de energía posible también. Si Ptolomeo lo hizo con un palo, Ramón. ¿Cómo? Ptolomeo lo hizo con un palo solamente. Entonces... Ya, pero quiero decir que la tecnología que tenemos hoy en día no existía hace 49 años. Y para lanzar algo que solo tenía la oportunidad en ese segundo para lanzar, o si no, no se lanza. Entonces era una maravilla lo que hicieron con las primeras sondas Pionero 10 y Pionero 11, a lanzarlo a inyección directa en una órbita hiperbólica. Sí, ten en cuenta que las matemáticas con las que funciona esto son matemáticas de hace más de 300 años, o sea, esto ya lo utilizaba, antigua, ya lo sé. Ya lo utilizaba. Pero para calcularla, hoy en día, lo que has demostrado con el Python, con un ordenador, se puede hacer así. Antes, con los slide rules, ¿cómo se llama un slide rule? Aquellas reglas y unas las reglas de cálculo. Las reglas de cálculo, sí. Las reglas de cálculo. Entonces tardaban años para hacer. ¿Habéis visto la película Hidden Figures de las 3 chicas del año 61? Que hacían las calculaciones para las primeras misiones Mercurio. Todos hechos a mano o en la cabeza. Sí. Increíble. Es fascinante. Ya. Pero tú lo dominas muy bien lo que has hecho. Muchas gracias, Jorge, por hacerlo muy profesional. Tienes que trabajar tú para la NASA, creo yo. No, yo... Bueno, si le pagan lo suficiente, creo que no tendrá problema, no lo sé. Sí, no para hacer problema para él. Enhorabuena. Entonces, trabajar para SpaceX. O sea, ha sido una presentación fantástica. Sí. He aprendido lo que no tenía ni idea. No sabía nada de Python y es alucinante. Yo lo he instalado ahora mismo en este ordenador. Python y su shell idle. Ya lo he instalado hace media hora. Exacto, o sea, que queda un mes para Terminator. Más o menos. No, tener en cuenta que lo que sucede es que los lenguajes de programación han avanzado mucho y el Python está entre el top 3 de lenguajes de programación que se usan hoy en día para todo, pero para todo es para todo. O sea, ¿cuáles son los otros dos? Está Java y está C++. ¿Aún utilizan C++? Sí, porque es muy rápido y se utiliza mucho sobre todo en pequeños dispositivos del Internet of Things, ¿no? El hardware embebido, todo es programado a bajo nivel en C y C. Pero Jorge, ten en cuenta, hace ya cuando nací yo en el 65, cuando en el proyecto Apolo tenían que inventar nuevos lenguajes como Luminary
y el otro no me acuerdo, Luminary, para el proyecto Apollo, para el ordenador Apollo, y tenían que confeccionar los programas para que fuesen compactas, para que ocupasen lo menos memoria posible, porque en aquel entonces el ordenador tenía una memoria como un guisante o más bien como una pulga, tan pequeña que lo era. Pero lo hacían, o sea que funcionaron. Pero en aquel entonces, cuando hablaban de programación, la gente decía, ¿qué es eso? Programación. Sí, pero quiero decir que hace 55 años atrás la cosa era muy diferente que ahora. Tener en cuenta que ahora ya los niños en los colegios están empezando a aprender a programar desde primaria, ¿no? Y por ejemplo, a mi hija ya desde primaria le estaban enseñando Scratch, que es un lenguaje también de programación. De que hablé contigo anoche con ese gato, el Scratch. Y eso se pone símbolos como Lego. Exacto. Y a los chicos de la ESO ya les están enseñando también programación, algo de Python. Y al final, no, pero la teoría que tengo es que a veces en el colegio se enseña en las clases de matemáticas. Yo veo que enseñan unos conceptos interesantísimos de ecuaciones y demás, pero el problema es que nunca le dan la aplicación práctica, nunca les dicen a los chicos, mira, esto funciona y esto sirve para esto. Esto que estábamos viendo ahora de las matrices en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, esto es lo que utilizan los robots. La cinemática de los robots utiliza estas matrices. Y esto que te decía del NumPy, cuando tú defines un vector y cuando todo esto es lo que utiliza la tecnología de hoy, ¿no? Impresión 3D, que es lo que tienes detrás. Exacto. Y el problema es que esto en el colegio nunca, o sea, el profesor de matemáticas dice, sí, la ecuación, pero claro, los chicos dicen, esto nunca me va a servir, y por eso le tienen miedo a las matemáticas y nunca les gustan las matemáticas, porque yo creo que lo peor que pueden hacer es enseñar una teoría, unos algoritmos que luego no les dicen para qué van a servir, pero esto sirve para todo. Sí, tienes razón, Ali, Jorge. Hay que luego demostrar la práctica, pero una práctica interesante. Claro, sí, hay que hacerlo ameno, ¿no? Hay que hacerlo con las nuevas tecnologías. Sí, como por ejemplo, traspasar ese algoritmo a un programa que se puede poner directamente a un rover que la escuela tiene y luego lo tiene que controlar allí para subir una montaña o algo. Sí, algo, un Lego, ¿no? Una especie de Lego, ¿no? El Lego. Sí. O Mecano. Sí. Pues, si tiene alguna otra pregunta. Bueno, pues... Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna cosa más, si hay alguna pregunta más. Ya llevamos hora y media. Si os parece, a menos que haya alguna cuestión más relevante para comentar, lo dejaría aquí y esperamos a la sesión que tengamos ya el próximo mes, que creo recordar que era, ahora la verdad es que no me acuerdo, creo que era de Carlos Schnabel, que era el que tocaba el próximo mes, no lo tengo aquí apuntado, pero me ha parecido que era Carlos Schnabel, que nos hablaba el próximo mes durante la Semana de la Ciencia, precisamente,